Tenemos aquí de nuevo a Yago de Cosas Militares. Muchas gracias por venir, Yago. Aquí siempre te traigo, tío, cuando necesitamos un update. En plan, llevan pasando muchas cosas, la guerra no se ha acabado, el conflicto entre Ucrania y Rusia continúa. Las últimas noticias que más o menos tuvieron cierto impacto y relevancia eran aquellas colas de coches intentando salir de Rusia, porque Putin había dicho que iba a haber una movilización parcial de tropas y que básicamente significa que aquí se iba a alistar hasta el apuntador porque necesitaban gente y había que defender la madre patria. Pues nada, muy sencillo. El ejército ruso profesional es el que inició la invasión con 200.000 hombres aproximadamente. Quemaron el grueso de sus fuerzas para tomar Kiev, fracasaron. Entonces empezó una nueva fase de la guerra. Esto estamos hablando a partir de finales de marzo, principios de abril. Empezó la segunda fase de la guerra, que fue la preparación para la ofensiva del Donbass por parte de Rusia. Digámoslo así, una comunidad autónoma de Ucrania, ¿no?, que querían conquistar los rusos. Iniciaron esa ofensiva del Donbass a finales de abril y se han pasado hasta julio intentando alcanzar sus objetivos. La realidad es que ha sido un avance lentísimo, de desgaste, fruto de la cantidad de pérdidas que tuvieron al comienzo de la batalla de Kiev. De tal manera que lo único que han logrado los rusos en todos estos meses es ganar unos kilómetros y solo dos ciudades relevantes, que son Severodonetsk y Lysychansk, que estamos hablando de 100.000 habitantes así cada una, más o menos. A partir de ahí llegamos a julio, ¿no? Han cumplido esos dos objetivos. A los ucranianos les llegan unos lanzacohetes, ¿no?, misiles, vamos a decirlo así, de largo alcance, con hasta 90 kilómetros de alcance y muy precisos, cosa que no tenían hasta entonces. España, por ejemplo, no tiene ningún arma de ese tipo, prácticamente ninguna, por ejemplo. Pero les llegaron muchos, les llegaron con mucho material estadounidense y les llegó sobre todo con información de la red de satélites de Estados Unidos que te daba a los blancos, centros de mando, almacenes logísticos, polvorines, todo lo que se te ocurra, ¿no? Ya ahí el ejército profesional ruso lleva 7 meses de combates, sin rotaciones prácticamente, sin recibir muchas tropas de refresco, y se produce la primera ofensiva ucraniana a finales de agosto, que es la primera ofensiva seria de los ucranianos de la guerra, en Izium, otra localidad que se llama Izium, y logran un avance muy rápido, que contrasta con lo que había sucedido en el caso de los rusos en esa batalla del Donbass. Tras esa debacle de perder cientos de blindados en apenas unos pocos días y de perder una fuerza muy importante y de tener que replegarse, pierde muchos kilómetros y ciudades relevantes. Los rusos, ya se ve que el ejército ruso no tiene fuerzas para mantener el frente y a Putin solo le quedan 3 salidas. Una es la derrota, cosa que difícilmente puede aceptar. La otra es usar un arma nuclear. Y la última es hacer una movilización parcial. Declaran la movilización parcial, hay un decreto en el que hay varias cláusulas secretas y no se sabe realmente a cuántos movilizados se va a llamar a filas. La cifra que dio el ministro de Defensa ruso era 300.000, pero según informaciones que han salido en medios rusos, una de las cláusulas secretas es que el número de hombres a llamar a filas puede ascender hasta 1 millón en total. Total, que vemos como además se reúne con los grandes industriales de Rusia para, en esencia, empezar a preparar la transformación de la economía civil a una economía de guerra en la que las fábricas de coches empiezan a fabricar tanques, las fábricas de productos químicos para el mundo agrícola van a fabricar municiones, en fin, una movilización ya muy importante de Rusia. Y ahora estamos en un momento absolutamente crítico, porque venimos de una Ucrania que ya había hecho esa movilización de sus 44 millones de habitantes desde el día 1 de la guerra, que por tanto ha estado cada mes reclutando a decenas de miles de hombres, que han estado adiestrándose desde febrero y que ahora ya están preparados y que ya han logrado varios avances y han derrotado ya en 3 ofensivas en un solo mes al ejército ruso. ¿Qué sucede? Meto a 300.000 tíos, bisoños, con muy poco adiestramiento y tengo muchos riesgos de que eso sea insuficiente, de que empiecen a sufrir derrotas. Total, que estamos en el momento en el que si esos 300.000 hombres tienen tiempo, tienen suficiente logística, con un mínimo basta, y logran frenar al ejército ucraniano, aunque sea a base de carne de cañón, en las siguientes ofensivas, pueden lograr que el frente se estanque. Pero los ucranianos quieren evitar que esto se consolide, quieren evitar que esas tropas cojan confianza y van a atacar con todo este mes de octubre, no sé si a mediados o a fines, pero seguro que van a atacar con todo. Y van a intentar golpear los objetivos estratégicos, que son 2 ciudades sobre todo. Yo creo ahora mismo Melitopol y Mariupol, porque estas ciudades están en pleno corredor terrestre que une los territorios conquistados con Rusia. Entonces, si toman estas ciudades, van a partir el corredor terrestre y van a estar en posición de lanzar un asalto ya sobre Crimea, ¿no? Entonces, lo que quieren los ucranianos es atacar ahora, antes de que esos 300.000 cojan confianza, antes de que se estabilice la logística, antes de que cojan adiestramiento.
Si obtienen una victoria en la ofensiva que van a lanzar ahora en octubre, podrán tener a tiro Crimea. Y si vemos que de ninguna manera la movilización da resultados, si es carne de cañón rusa inútil, entonces en el momento en que los ucranianos amenacen con tomar Crimea, veremos con toda probabilidad que Putin va a iniciar una escalada nuclear. ¿Van los ucranianos a lograr llegar hasta Crimea? No está nada claro, porque son muchos kilómetros y hay mucha carne en el asador, aunque sea carne de cañón, ¿no? Pues vamos a ver, tío, por partes. A mí lo de la movilización es algo que me llama la atención. Es decir, esto de coger, que me imagino que en situaciones de guerra total y demás, pues tiene sentido, pero el hecho de que Rusia se vea abocada a decir a la gente, oye, mira, esto no es las operaciones especiales de las que os estaba hablando, al final no son tan operaciones especiales y es más rollo venir todos al putísimo frente o os meto un consejo de guerra por el culo. ¿Cómo funciona esto y cómo se lo toma la población a la que desde prácticamente le habían vendido que bueno, que esto era un paseo por el campo y que si dejaban de haber McDonald's les sacaban ellos el McDonald's ruso? Todos los estados tienen mecanismos contemplados para situaciones así en las que hay que movilizar todos los recursos. Entonces esto en España, vamos, no me he puesto a estudiarlo del todo, pero supongo que a través de un estado de sitios cómo se gestionaría aquí, ¿no? Pero ya digo, todos los estados tienen este tipo de mecanismos. Los ucranianos ya habían activado esos mecanismos desde el principio. Los rusos, como tú dices, pues la operación especial se había vendido porque era lo que querían, ¿no? Tomar rápido Kiev, instaurar un gobierno títere con apoyo de la población prorrusa, algo relativamente incruento, y tener un control de la mitad este del país, ¿no? Y ya está. Los ciudadanos rusos posiblemente estaban muy a favor de esto, es decir, nuestro ejército hace su trabajo, aquí a nadie le mandan al frente, nos hacemos con Ucrania, damos un golpe sobre la mesa, viva Rusia y ya está. Obviamente esas expectativas pues han ido variando y el pueblo ruso ya empieza a ver lo que hay, que esto ya no es una guerra limitada y se la llama a filas. ¿Qué motivación hay? ¿Qué moral hay? ¿Qué ganas hay de ir al frente? De entrada no parece que haya una explosión, ¿no?, de fervor patriótico, entre otras cosas quizás porque el Kremlin no ha sido capaz de explicar bien por qué esto es tan importante y por qué Gerson merece la vida de los conciudadanos y por qué esto es una guerra ofensiva. Al final no te estás defendiendo, entonces la moral no es la que es, ¿no? Luego encima el ejército ruso no se había preparado para esto, ni su doctrina se preparó para este tipo de movilizaciones, ni tienen la logística. Sí es cierto que tienen material almacenado de era soviética a mansalva y que con el tiempo pueden ponerlo a punto y pueden equipar a las tropas con eso. Pero, claro, tú llegas, te dan un Kalashnikov, el Kalashnikov, vete tú a saber cómo está almacenado, si el de Intendencia ha querido vender partes o sacarlo al mercado negro de armas o lo que sea para ganar el dinero, porque diría, ve, aquí tengo un almacén de era soviética con 10.000, 100.000 Kalashnikovs, vendo 10.000, los voy tal, y ¿cómo va a haber una guerra en la que haga falta todo este material? Bueno, pues... ¿Pero un ruso promedio sabe manejar un Kalashnikov? Sí, normalmente allí por ejemplo los colegios religiosos aquí son un poco como allí las escuelas militares. Y esto en Ucrania también existe. Entonces, en muchos lugares se hace una especie de bachillerato militar en el que estás como en un centro, se te enseña a desarmar y a montar un Kalashnikov. No sé si llegan a hacer prácticas de tiro, pero bueno, es un fenómeno que existe. Pero bueno, que el ejército, de saber disparar un arma no es formar una unidad de combate. Una unidad de combate es gente que sepa cómo moverse, cómo construir una fortificación sin que te vean los otros y te bombardeen. O sea, es mucho más, ¿no?, que manejar un fusil. Es verdad que es lo básico, ¿no? Entonces vas a tener carencias logísticas, ya, pues eso, lo que estamos viendo, ¿no? Que hay lugares en los que los reclutas se quejan de que me estáis dando armas. Claro, tú ves en los Kalashnikov, hay algunos en los que depende de la época, tú puedes leer el año de fabricación. Entonces, claro, tú ves ahí 1970 y tal, y claro, voy aquí con el fusil de papá. Luego a eso le sumamos pues que tienden a reclutar mucho en grupos étnicos. Y claro, te vas a Chechenia, te vas al Dagestán, población musulmana, te ofrecen más resistencia y tienes el riesgo de que cuando empiecen a llegar ataúdes a casa, los movimientos guerrilleros yihadistas de todas esas zonas vuelvan a emerger, ¿no? Entonces, la situación es esa. Yo creo que una parte de los rusos, si hubiera una logística decente, pueden aceptar que les manden al frente sin rebelarse, pero como las cosas se empiecen a poner feas y haya grandes derrotas y tal, es posible que haya un colapso de la moral. Por eso va a depender de lo que hagan ahora los ucranianos y de si logran, digamos, hacer ofensivas que logren grandes penetraciones o en su lugar pues se quedan
pues a las puertas del frente sin lograr grandes avances, y esos milicianos que han llegado ahí, esos reclutas, pues van cogiendo confianza, ¿no? Principalmente. Básicamente lo que trasciende todo esto es como que Rusia en el fondo no puede perder. Es decir, la posibilidad de que Rusia pierda o acepte una derrota casi no está sobre la mesa, porque está diciendo que Putin no va a aceptar algo así y demás. Es entonces, o de alguna manera la ofensiva ucraniana no funciona, o podemos estar abocados a lo que podría ser una ofensiva nuclear, que ahora te preguntaré por las consecuencias que puede tener esto. El tema de la victoria y la derrota a veces es un poco relativo, en el sentido que hay veces que está muy claro cuando alguien ha sido derrotado, y hay veces en que es muy relativo y depende casi de cómo lo definas tú. No obstante, para mí Rusia ya ha perdido. O sea, para mí Rusia podrán decir que han capturado el 15% de Ucrania, ¿vale? Pero su ejército profesional está destrozado. Han perdido poder político en el Cáucaso, Asia Central, en toda su esfera de influencia, porque ahora mismo, bueno, estos en Uzbekistán y Tayikistán hace unos días han medio entrado en guerra otra vez, ahora hay una tregua, Azerbaiyán se ha saltado los acuerdos que había intermediado Rusia y ha atacado a Armenia, es decir, que ya... Joder, Rusia es el intermediario que mantenía esos países, vale, tú no ataques a este y tú no ataques a este, porque yo estoy aquí, soy Rusia, soy el garante de que esos acuerdos de paz se mantienen. Pierden su influencia completamente en todas partes, su ejército destrozado, miles de muertos, una imagen terrible, el prestigio ruso completamente por los suelos. Les ha derrotado no una primera potencia, porque una gran potencia no debe tener problemas en una guerra de alta intensidad. Las guerrillas son distintas, una guerra en Irak y Afganistán es otra cosa, ¿no? Pero en las grandes guerras, una gran potencia debe tener problemas con otra gran potencia. O sea, China, Rusia, Estados Unidos, India, entre sí, que les den problemas esos ejércitos es lógico. Pero que Ucrania, un país de tercera, no es una gran potencia, no es nada, con armamento que le has entregado el grueso de ello de manera improvisada unos días antes de la guerra, durante la propia guerra, que ese ejército te esté derrotando, te esté lanzando ofensivas exitosas, que estés perdiendo el magro 20% del territorio que habéis capturado y que esté reduciéndose, ahora estaremos en el 15%, bajando al 10%, como esto siga así. Pues aunque capturen una parte del territorio ucraniano, estratégicamente Rusia está derrotada. Entonces, Rusia, claro que puede perder, pero lo que no puede es perder todo lo que ganó desde 2014, probablemente. Es decir, podemos jugar a las guerras nucleares y ver si ellos se atreven o no a iniciar la escalada nuclear. Yo, luego te lo argumento, creo que obviamente lo harán, ¿no? Pero en todo caso, lo cierto es que sí que hay cosas que es difícil tocar. Será una derrota mayor o menor, pero para mí Rusia ya ha perdido la guerra. Vale, antes de preguntarte por la escalada nuclear que nos has dicho y demás, ¿cuál dirías tú que es el mejor caso escenario de lo que podría pasar? ¿Qué sería lo ideal dentro de cierto realismo que podría suceder? Vamos a ver, para mí lo ideal es que no haya escalada nuclear, porque ya solo una explosión demostrativa, porque hace décadas que no se hacen este tipo de pruebas, entonces ya una explosión nuclear, aunque sea demostrativa, dentro de un polígono de pruebas de Rusia, ya las bolsas van a hacer así, ya de entrada, ¿no? Con lo que van a agravar un problema económico y tal. ¿Cuál sería el escenario de la guerra nuclear? Es decir, cuando has dicho que entra dentro de lo probable, y yo te creo porque se lleva hablando de esto desde hace tiempo, ¿cómo sería esa guerra nuclear? ¿Qué sería lo normal que podría suceder? Ahora van a lanzar su ofensiva a los ucranianos. Si sale bien y se colocan en Mariupol o Melitopol y lanzan la siguiente ofensiva y se acercan a Crimea, cuando haya una amenaza clara, directa, que vemos que es que va a caer Crimea, básicamente, entonces ahí los rusos lo primero que harán es un despliegue simbólico de medios, ya te digo, pruebas nucleares, salen todos los submarinos nucleares que empiezan a dispersar por los océanos, los bombarderos estratégicos se ponen en alerta a la fuerza de misiles, todo esto se enseña al mundo, es decir, mirad, estamos desplegándolo todo. Se encienden las comunicaciones de guerra, que son más seguras, las unidades de guerra electrónica occidentales captan eso, es decir, ya vemos señales de que ya hay preparativos serios para un ataque nuclear. Entonces, en ese momento, lo lógico es que los rusos hablen con chinos e indios y les digan, oye, tenéis que convencer a Occidente de que fuercen a Zelensky a abrir negociaciones y que el frente se pare ya, se tiene que parar ya. Toda esta gesticulación, esta teatralización no funciona, tendrán que escalar porque no les va a quedar probablemente otra, ¿no? Entonces ahí tendrán que hacer o bien una prueba demostrativa en un polígono de Rusia o bien tirarla en la isla de la serpiente que está deshabitada, ¿no? Junto a Ucrania.
Y esta explosión ya debería, para mí este es el punto en el que ya sí o sí hay que abrir negociaciones porque tenemos poco que ganar y mucho que perder. Si no obstante planteamos que es un chantaje o que los rusos no van en serio, que no se atreven, entonces lo que vendría es un arma nuclear táctica lo más pequeño posible. Puede ser desde un cañón nuclear hasta una bomba, un misil nuclear que destruya una pequeña aldea a un batallón ucraniano de un bombazo, y ahí ya entramos en terreno desconocido y peligroso. Cuando un país entra en la OTAN y entra en el paraguas de protección nuclear de Estados Unidos, lo que, digamos, que la clave está en que yo entro en la OTAN para obtener seguridad, ¿no? Y para que somos un club defensivo que no va a atacar y que va a evitar una guerra nuclear y todo eso. Claro, Ucrania no está en la OTAN. Por lo tanto, tú ante los socios de la OTAN, ¿cómo puedes justificar ir a una guerra nuclear si Ucrania no es miembro de la OTAN, ¿no? Entonces, ¿para qué estoy en la OTAN si me protege Estados Unidos, ¿no? Igualmente. Pues claro, muchos socios dirán, es que Ucrania no está en la OTAN, por tanto no merece la protección nuclear, simple y llanamente. Segundo punto, Estados Unidos dirá, para mí esto no es un interés vital. A mí lo que pasa en Ucrania en el fondo no me va a dejar de mantener en el podio de la primera potencia. Entonces, yo no estoy dispuesto a correr el riesgo de una guerra nuclear por Ucrania. Entonces, el general Petros lo que decía es, si esto sucede, Estados Unidos va a enviar a su fuerza aérea, a su armada, y va a destrozar al ejército ruso en Ucrania, ¿no? Entonces, todos esos territorios, incluyendo Crimea, incluyendo la flota del Mar Negro, y la vamos a arrastrar, ¿no? El problema aquí es que, claro, ya entramos en terreno de qué van a hacer los rusos si eso pasa. Porque es que podemos entrar en una dinámica, figúrate, los rusos ven que, claro, no tienen nada que hacer contra eso. Se retiran a sus fronteras internacionalmente reconocidas y pueden dedicarse a tirar bombas nucleares en Ucrania, como hicieron los estadounidenses en Hiroshima y Nagasaki. Es decir, mañana tiro una bomba nuclear en Dnipropetrovsk o en una ciudad más pequeña, en la que quieras. No te rindes. No te preocupes que no pongo ni un soldado fuera de mi frontera. Otra ciudad, otra bomba nuclear. Y así hasta que te rindas. Entonces, claro, es un escenario en el que encima Ucrania puede perder todo lo que ha ganado y hacer de esta guerra mucho más sangrienta. Por no decir que ahí Estados Unidos, ¿qué hace? Lanza un ataque nuclear sobre Rusia. O sea, que son unas opciones de mierda. Yo creo que todo lo que ha ganado Ucrania en esta guerra lo puede perder si se llega a este escenario. Existe Dime. mucho la percepción de pueden estar de farol o no se van a atrever o las consecuencias de esto pueden ser devastadoras para todo el mundo, entonces es como dar al botón de autodestrucción y demás, pero tú tienes claro que llegado el momento a Putin no le temblaría el pulso. No les va a temblar el pulso ni a Putin ni a su pueblo, ojo, porque yo creo que su pueblo le apoyaría. ¿Por qué? Primero, miremos la vida de Putin. O sea, Putin es un tío que se cría en un entorno en que la generación de sus padres y sus abuelos ha luchado contra los nazis, ha salvado a la Unión Soviética, ¿no? La gran guerra patriótica está en el imaginario colectivo de Rusia, está en la sopa. Y él es parte de ese estado, de esa gloriosa Unión Soviética, rusificada, además que los rusos, la etnia rusa, la nación rusa es el centro, ¿no? de esa Unión Soviética, que para ellos en el fondo no es más que la continuación del Imperio Ruso, ¿no? Entonces, claro, este hombre vive como todo se desmorona, ¿no? No sé si habéis oído todas estas historias, no sé si son apócrifas o no, pero que él estaba en uno de los cuarteles de la KGB, que entraron todos los manifestantes al cuartel, a ese centro de la KGB, y que sacó una pistola y les dijo que ahí no pasaba nadie. O sea, que él vivió el desmoronamiento de todo eso, la peor década de los 90, el borracho de Yeltsin, ¿no? Como presidente de Rusia haciendo el ridículo. Y claro, es el tío que llega y reconstruye eso, le va dando una importancia internacional a Rusia, gestiona mejor la riqueza. Cierto que a base de un régimen autoritario consigue Crimea para Rusia de nuevo, además sin pegar un tiro, claro, es una jugada maestra. Entonces, claro, en el momento en que este hombre ahora tiene sobre su cabeza decenas de miles de muertos de Rusia, la economía de Rusia arrasada, derrotas y una esfera de influencia que se le está escapando de las manos. Si encima ve que su hijo, su Crimea, ¿no? Lo que consiguió para Rusia y tal, va a caer. O sea, que toda esa gente tendría que irse en una marcha penosa a través de los distintos puertos o carreteras. Luego, la flota del Mar Negro se quedaría sin bases, tendría que dar toda la vuelta al Mediterráneo, ir al Mar del Norte en una travesía patética, siendo humillada por toda Europa con buques que se quedan a medio camino porque no hay manera de repararlos, no tienen medios para hacerlo en el mar. O sea, para Rusia y para el propio Putin sería una humillación de tal calibre que es muy probable que estén dispuestos a usar el arma nuclear, lógicamente. Y más un Putin que es que puede estar planteándose el suicidio. Entonces, tú podrás decirme, no, pero es que es un farol, aún así no se van a atrever, la destrucción de Rusia. Tú verás cómo quieres interpretarlo. Me parece bien, pero desde luego, quien diga que es que van de farol y no afirme que también es posible que esto sea cierto, creo que no ha entendido nada y creo que no se está planteando las cosas de manera realista.
a mí me suena tan a ciencia ficción que realmente muchas veces no nos damos cuenta de lo cerca que podemos estar de que, ¿sabes?, empiecen a acumular situaciones y episodios completamente terribles y acabe desencadenándose algo de estas dimensiones. Pero claro, también pensamos, coño, si hemos superado una guerra fría en la que básicamente todos los días estaban a un paso de una escalada nuclear que podía acabar con el mundo y esto nunca se llegó a suceder, ahora mismo por un conflicto en Europa, en Ucrania y demás, ¿en serio me estás diciendo que esto va a ser lo que va a poder activar una guerra nuclear a gran escala? Pues hombre, tío, a mí la verdad es que, ¿sabes? Con los precedentes que ha habido, joder, la Guerra Fría hubo momentos muy complicados. Y si todos ellos se superaron, no entiendo por qué ahora. Claro, es el problema también de acorralar a alguien hasta el punto en el que diga, pues, ¿sabes? Sí, ¿creéis que al final me voy a rendir y demás? Pues nos vamos todos, ¿sabes? El famoso aquí o follamos todos o la puta al río, pues eso. Nunca una potencia nuclear de este calibre había sufrido una derrota en una guerra de alta intensidad como esta, de esta manera. Nunca había visto amenazado su interés vital así, salvo con la crisis de los misiles. Y yo creo que la crisis de los misiles es el ejemplo, ¿no? Porque la crisis de los misiles implicó, al final, que un país soberano, Cuba, quería acoger misiles de otro país soberano, ¿no? De otro estado soberano, la Unión Soviética, ¿no? Y Estados Unidos consideró que hay un interés vital, como para Rusia es Crimea, posiblemente. Entonces, la Unión Soviética en última instancia cedió. Estados Unidos también tuvo que dar cosas a cambio, ¿no? Pero aquí hay dos cosas. Lo primero es que la gente comprenda que se estuvo a punto de llegar a una guerra nuclear de verdad. La Unión Soviética podría haber dicho, es que si cedemos ahora a Estados Unidos, nos van a estar chantajeando siempre. Es que Estados Unidos nunca puede perder, ¿no? Ellos pueden tener sus armas nucleares en Turquía al lado de la URSS, pero nosotros no podemos tenerlo en Cuba, ¿no? Si cedemos ahora, Estados Unidos siempre nos va a chantajear. Si la URSS hubiera mantenido esta postura, pues probablemente aquello hubiera acabado, como apuntaba McNamara, en una guerra nuclear. La realidad es que cuando las potencias han usado sus armas nucleares es porque consideran que hay un interés vital ahí. Y en todo caso, aunque pueda haber un futuro chantaje, eso es cierto, lo que no es razonable es que para evitar un potencial chantaje a futuro decidas comprar todas las papeletas para ir de cabeza a una guerra nuclear. A Putin lo que estamos hablando es de negociar el fin de una guerra que ya se ha producido en la que Rusia ha sido derrotada, mayor o menor medida, pero Rusia ya ha perdido y más que puede perder. Entonces, a Rusia no se le apaciguó, todo lo contrario, le hemos dado a los ucranianos todo lo necesario para que acaben con los rusos. Entonces ya simplemente es darle una salida negociada a un tirano que si no, tiene muchas, vamos, muy probable, como hemos visto, que use armas nucleares. Hitler no tenía armas nucleares, pero desde luego los cálculos yo creo que cambian a tenor de estas cosas. No es una cuestión de dejarse chantajear o no, de ser un pusilánime o no, sino de, oye, y si vamos a ese escenario en el que vemos que puede haber un intercambio nuclear, nosotros como españoles, ¿qué hacemos? Porque yo no quiero comerme un misil nuclear porque tú no has querido negociar. ¿Dónde caería en España un misil nuclear? Lo más lógico en un primer ataque es ir contra la fuerza nuclear enemiga, intentar destruirla. Por tanto, atacas bases aéreas, navales, silos de misiles. Y por tanto, en España los dos objetivos obvios serían Rota y Gibraltar. Ok. Luego, después de eso, inicias la fase, o depende de la estrategia, pues se puede hacer muchas maneras, pero inicias la fase contravalor, que es cuando atacas los centros económicos y sociales del adversario. Entonces ahí es cuando atacas todas las grandes ciudades. La primera, lógicamente, es Madrid y la segunda, Barcelona, ¿no? Está el otro, ya había dicho Rota y tal, y estaba yo, bueno, venga, vale. España debe decir, oigan, esto hacer un frente con los países de la OTAN, Italia, Portugal, Francia y tal, y decir, oigan, esto no... Yo estoy en la OTAN para que me dé seguridad, ¿no? En el momento en que la OTAN me lleve a un enfrentamiento nuclear, a mí no me interesa estar aquí en este club. Es decir, por eso hay que llegar a una solución negociada, como ha dicho los estadounidenses, como ha planteado Henry Kissinger, como ha planteado, pues, yo creo, los principales pensadores de Vale, este asunto. Entonces, ¿cuál interpretas o crees que ahora mismo... no sé si llamarlos ideólogos, pero las personas que están al cargo básicamente de este conflicto nuclear, fíjate, ya se me está encogiendo la vocita. Las personas que más o menos están al frente de alguna manera llegar a algún tipo de solución con esto que puede pasar, tienen una animosidad beligerante, tienen una...
¿sabes? Están buscando a lo mejor vías más pacíficas, son unos incompetentes, son personas tremendamente cualificadas que han pensado en todos los movimientos cual ajedrecistas, gran maestros. ¿Cómo lo ves un poco tú este escenario? A mí estas cosas me preocupan. A mí lo que más me preocupa es el idealismo de la administración Biden. Y algunos dirán, no, es que los estadounidenses nunca son idealistas, tal. Los estadounidenses son despiadados y fríos como cualquier político, pero eso no implica que a la vez no puedan ser idealistas. Entonces vemos que es una administración que es capaz de operar con ese idealismo de las autocracias son malas, hay que obligarlas, hay que meterlas en vereda, ¿no? No son pragmáticos como los chinos, que lo que quieren es hacer negocios y les da completamente igual los derechos humanos, ¿no? Entonces a mí me da miedo que esa mentalidad les lleva a decir, no, es que ante una potencia autoritaria no hay que ceder en ningún caso, es Sí, apaciguamiento. El famoso no negociamos con terroristas. Sí. Es exactamente. Es que es como lo de Hitler, entonces claro, vale, pero eso implica que tienes una probabilidad muy elevada de que Putin desesperado, viendo que está todo ardiendo, incluso porque el suicidio existe y el morir matando existe, y dice, pues mira, ya me da igual todo, he visto caer todo lo que había construido, me estoy hundido, pues ataquemos. Entonces, para mí, quien le preocupe, al gobernante al que le preocupe la vida de sus ciudadanos, y ponga en una balanza lo que se puede ganar y lo que se puede perder por negociar, creo que la opción realista está clara. Pero si no tienen ese realismo, si se comportan como unos idealistas, no van a hacer así. No obstante, yo creo que se impondrá el sentido común y creo que ya puede haber señales de que los estadounidenses están, bueno, distanciándose un poco de Ucrania. Por ejemplo, han revelado que a Dugina, esta señora, la hija de Dugin, que resultó asesinada, no sé si lo viste aquello en un atentado en Rusia, pues esto lo habían organizado los servicios secretos ucranianos, ¿no? Esto lo han revelado lo han filtrado los estadounidenses. Luego están notando distintas acciones, como ya Putin hablando de que el Armagedón es posible, ¿no? Lo comentó el otro día en una convención, digamos, interna de los demócratas. Entonces, es el primer momento de la guerra en que vemos a los estadounidenses digamos, mostrando estos y otros hechos para distanciarse un poco de Ucrania, ¿no? Sí, como a lo mejor, Entonces, ¿tú crees que a lo mejor se está comunicando en plan, oye, a lo mejor os estáis flipando un poco, ¿sabes? por ahora no, pero yo creo que están preparando el terreno para que llegue el momento la gente comprendiese que se le corte el suministro de armas a Ucrania, porque claro, tú has generado un icono popular en Occidente, que es Zelensky, que es la pobre de Ucrania, ¿no? Entonces, claro, si llega el momento en que tienes que presionar políticamente a Zelensky puede maniobrarte intentando a través de tus propios medios de noticias dar una entrevista en la CNN y decir, es que Estados Unidos ya no nos entrega armas a nosotros que estamos aquí poniendo los muertos y tal. Tú lo que quieres ahora es preparar el terreno para que la opinión pública luego entienda que, bueno, que los ucranianos ya no estamos en la fase en la que necesitan tanto apoyo, ya no necesito justificar presupuesto para ellos en la opinión pública. De hecho, igual lo que necesito es todo lo contrario, que la gente entienda que yo ahora tengo que negociar, tengo que frenar una potencial escalada nuclear y que los ucranianos pues no son tan buenos, ¿no? Entonces, filtro noticias en la prensa, empiezo a, bueno, limarlos un poco, vamos a decirlo así. Y el propio Zelensky también tiene que calcular, es que si se llega a ese punto y un Putin desesperado decide usar armas nucleares, que la primera víctima va a ser Ucrania, que ha hecho una guerra brillante, que le ha salido todo. ¿Quién lo iba a pensar que le iba a salir tan bien? Pese a los costes que tiene económicos y humanos, que eso está claro, ¿no? Pero dentro de lo que cabe todo también estratégicamente, perderlo todo por querer morir de éxito, ¿no? Se le llama así, eso es morir de éxito al final. Pero claro, ¿no existirían comunicaciones entre Estados Unidos, Ucrania y demás que le pueden estar diciendo este tipo de escenarios y que le digan, hermano, ¿sabes? Tienes que comprender un par de cosas aquí tú también. No, pero es que no. El rollo de sí, lo que tú digas, pero como te metan 4 misiles nucleares por el culo, te vas a quedar con cara de idiota. Claro, exacto. O le pueden decir simplemente, mira, si te tiran una bomba nuclear, no vamos a protegerte. O sea, nosotros no vamos a poner nuestro paraguas nuclear a tu servicio. Por tanto, tú verás hasta dónde quieres tensar esto, pero tienes que saber lo que hay, que no estás en la OTAN al fin y al cabo. Entonces, bueno, no estoy dispuesto a destruir Washington por salvar Crimea para Ucrania, por ejemplo. Me parece que es que no merece la pena. Y sé que hay muchos ucranianos que les parecerá mal y tal, pero es que yo tengo que preocuparme sobre todo por la población de mi país. A mí no me parece proporcionado, por no negociar, por tal, abrir las puertas a la posibilidad, aunque luego no suceda, de que pueda morir tanta gente, porque es que
No me parece proporcional. No, 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 no. Hay que ponerla en una balanza lo que ganamos y lo que perdemos. Entonces, a ti, por Pero bueno, ejemplo, los tweets que estos últimos días ha estado poniendo Elon Musk, que se le han echado encima a todos los ucranianos. este era otro de los síntomas de que Estados Unidos igual está ahí Sí, que ya Elon Musk al principio queriendo... era muy, venga, tal, no sé qué, pero los últimos tweets de rollo de, a ver, chicos, la negociación, ¿cómo la hacemos? Pero también me hace gracia que el tío por su cuenta, tío, en su cuenta de Twitter, acaba de comprar Twitter y dice, bueno, voy a también a negociar la paz con Rusia y Ucrania, creo yo. ¿Por Que su había un cuenta tío o que le decía, no? hostia, golpe de tweet, ¿sabes? Resuélveme otros conflictos mundiales, por favor. Muchas veces la gente piensa, ¿no? Por ejemplo, Elon Musk, empresa privada, ¿no? Gobierno de Estados Unidos, el Estado. La realidad es que todas esas grandes empresas casi siempre tienen vínculos muy fuertes con sus estados, casi siempre. Entonces, la coordinación entre la actividad militar estadounidense para apoyar a Ucrania y la red de satélites de Elon Musk ha sido fundamental y ha sido completa. Por tanto, no cabe descartar para nada que esto no sea una cosa que se le ocurrió a Elon Musk, sino que hay unas unidades de operaciones psicológicas, de acción psicológica en el Estado Mayor de Estados Unidos, que han dicho, vale, ahora tenemos que empezar a, bueno, cambiar un poco la narrativa de esto. Entonces vamos a pedirle a Elon, que estamos con él coordinados constantemente para que su red de Starlink provea servicios a los ucranianos, Ujú. pues que igual que al principio de la guerra le pedimos que publicara esta clase de cosas, ahora le vamos a pedir que lance aquí un globo sonda, esta idea, ¿no? Para que la gente también lo empiece a... Estas cosas se hacen a nivel estratégico, ¿no? Hay muchas técnicas de acción psicológica, por ejemplo, quienes asesoren a nuestro gobierno seguro que les dicen cosas tipo, bueno, tú exagera esta medida que vas a tomar, exagera los posibles efectos, luego cuando llegue la medida de verdad, pues los disminuyes notablemente. Di que las vas a subir tanto la cuota de autónomos para que parezca que tal, y luego cuando la subas solo este poquito, va a parecer que todas estas estrategias de acción psicológica se planifican y se ejecutan. O sea, Y nosotros caemos como bobos. ¡Ay, mira lo que nos quieren hacer a los autónomos! ¡Es increíble! 1.000 euros. ¡Para pagar 1.000 euros su puta madre! ¡Ja, ja, ja! Trrr. Pero yo, que son 500. Vale, bueno, a joder, tío. ¿Lo ves? Es que sabíamos. Hemos ganado claro, al claro. final. Hemos protestado y se han echado para atrás estos. Claro, claro. ¿De qué tenemos que estar pendiente las próximas semanas, los próximos meses? ¿Cuáles son los acontecimientos que pueden condicionar un poco el rumbo de todo esto hacia un lado o hacia otro? Yo lo voy a decir muy claro, tenéis que esperar. Yo creo que a lo largo de este octubre, Ujú. no sé si a mediados o finales, o sea, en una semana o 3 semanas va a haber una gran ofensiva ucraniana, Vale. mayor que todas las hechas hasta ahora. Que va a Ujú. dirigirse yo creo que a dos ciudades principalmente, o a Melitopol o a Mariupol, una de esas dos. Corredor terrestre Momento, que de te están hackeando los rusos, tío. Justo, mira, estábamos ya llegando al final. La conexión había aguantado, aunque tú estabas congelado. Yo creo que te escuchaba bien y ahora de repente parece que estoy hablando con cortocircuito. Venga, vale. Venga. ¿Lo tenemos? No, no lo tenemos. Es que Yago ahora mismo está en un búnker, o sea, es en un punto crítico en el que básicamente pues la encrucijada entre... Chicos, está dando la vida aquí por todos y vosotros os estáis riendo de que no se le escucha apenas. Es lo que te quiero comentar. Desistir ya no lo recuperas. Habéis hablado de Elon Musk y se ha enfadado. No, tío. Sabían que Yago sabe demasiado y han ido primero a por él. Ay, mira, justo se acaba de pirar ya definitivamente la conexión. Ahí está. Pues, Sí. pues nada, mirad. A ver, yo no sé lo que va a hacer el Estado Mayor ucraniano. Igual no se lanzan a por todas y deciden seguir haciendo pequeñas ofensivas en los flancos de Rusia. O sea que puede haber tres escenarios. Uno es que no ataquen ni a Mariupol ni Melitopol. Entonces, en ese escenario, la guerra se alargará muchos más meses y no sabemos qué pasará exactamente. Pero es posible que el frente en algún momento llegue a estancarse o es posible que poco a poco los ucranianos sigan avanzando. Pero en todo caso, si esto sucede, la escalada nuclear la tendríamos que posponer hasta dentro de unos cuantos meses. Si sucede lo que yo entiendo que es más lógico, es decir, que los ucranianos quieran dar ahora un golpe antes de que se pueda consolidar los efectos de la movilización, entonces a lo largo de este mes vamos a ver el inicio de una gran ofensiva ucraniana, mayor que cualquiera hasta la fecha. Esa ofensiva se dirigiría contra Melitopol o Zaporilla y en caso de caer cualquiera de estos centros va a suponer primero que la moral ucraniana se dispara, segundo que la moral rusa probablemente sufre la mayor debacle de toda la guerra, tercero que el corredor terrestre que conecta Crimea y Jersón con el resto de Rusia va a quedar seccionado completamente. Cuarto, que Jersón va a acabar cayendo porque no va a tener suministros. Y quinto, va a habilitar la posibilidad de un ataque directo sobre Crimea, ¿no? Y si llegamos a ese punto, pues entonces es o los rusos consiguen mantener el frente en Crimea o es muy probable que acabemos en una escalada nuclear
totalmente en serio, ¿no? A partir de ahí puede suceder desde que el frente, los ucranianos lancen ahora su gran ofensiva y funcione muy bien, hasta que funcione a medias y no logren avanzar mucho, hasta que funcione mucho, pero el tiempo que les tome alcanzar sus objetivos y tal, permita que esa movilización se solidifique lo suficiente como para establecer una buena defensa que proteja Crimea y tal. Entonces hay que estar pendientes de Melitopol, de Mariupol, si hay o no hay ofensiva. De no haberla, tendremos otro programa y hablaremos de lo que puede suceder entonces, y de haberla hay que estar atentos a si a lo largo de noviembre y diciembre caen o Melitopol o Mariupol, y en ese caso de si va a haber otra ofensiva directamente sobre Crimea. Mariupol, Melitopol, si empiezan a sonar mucho esos nombres, vamos en serio. Pues chicos, muchas gracias, Yago, tío, por... Ahora mismo me imagino que estarás hasta arriba, ¿no? Sí, va, no paro. Oye, pero yo insisto en que yo no tengo la verdad absoluta y yo no puedo saber exactamente cómo va a suceder todo y tal. Yo os digo lo que creo más probable, pero bueno, que me puedo confundir como en todo y ya está. No, aquí te tomamos tu palabra y como luego nos falle, vamos a ir a pedirte explicaciones y cuidado, chaval, ríete tú de Putin, tío. A la calvocracia no se le engaña así, ¿vale? A nosotros nos dices factores o... No, muchísimas gracias, Yago, tío, de verdad, un placer como siempre. Pues la próxima vez que estéis por aquí, nos tomamos una cerveza y hacemos un directo hablando de cosas más agradables, como yo qué sé, tío. Sí, porque esto ya acabe de una puñetera vez. La fiscalía, ¿sabes? Estamos aquí en temas importantes, ¿sabes? A ver, que si los cánticos machistas del colegio mayor, ¿sabes? La fiscalía ahora está pensando en si le va a meter mano a Infoblogger por los temitas que cantó en el Viva 22. Ya sabes, tío, temas de altura, ¿sabes? Temas de estado que realmente van a marcar un antes y un después y que... ¿Sabes? Que al final estas cosas de la guerra y tal, que están bien, pero coño, que aquí estamos hablando de cosas adultas. Sí. Además de eso no podemos evitarlo si sucede, o sea que... Sí, a ver, la cuestión es que de esto que estaba hablando, yo lo estaba pensando en plan, claro, estaba a punto de hacerte la mierda de pregunta de... Bueno, ¿y qué recomiendas tú a la gente? En plan, ¿qué nos recomiendas a mí que haga para que esto no suceda? En plan, ¿cómo podemos hacer la guerra desde aquí? No sé, para sobrevivir, si empieza a haber un ataque nuclear serio, lo primero es salir de Madrid. Bro, tío, no me jodas, ¿sabes? Yo no pienso abandonar el barco. Joder, que nosotros también tenemos metro. ¿Qué me estás contando, tío? Tenemos unos metros. Además, el metro te llega hasta Leganés. O sea, no es tan profundo. No tan profundo. Yo me meto en el metro y llego prácticamente a Moscú, si quiero, ¿sabes? Desde el metro. Eso no estés ni en Rota, ni en Barcelona, ni en Madrid, ni en Gibraltar. Aléjate de ahí y no te pilla directo. Claro, pero eso tú lo dices porque ¿dónde vivías tú? Yo lejos, muy lejos. Ah, que no lo quiere decir en plan es secreto, esto no lo puedes saber. A ver, no es que no puedas averiguarlo, pero no me gusta decirlo mucho, cuanto menos. No, coño, si a mí me lo has dicho alguna vez, lo que pasa es que ahora se me ha olvidado. Si me llego a acordar, lo hubiese dicho, ¿sabes? Hubiese sido así de... A mí me protege la meseta. Vale, claro, pero tú vives en un sitio que no hay posibilidad de amenaza en ese sentido. Entonces, claro, tú lo ves, ya te veo con la media sonrisa esa, con el smug face. No, ahí. Tampoco te pase, no, pero bueno, que... A ver, que yo no creo que esto llegue a suceder. Antes habrá sentido común y tal, o sea que esto es bueno, pues para la gente que tenga curiosidad, ¿no? Pues si llegamos si ves que tiran un misil nuclear en Varsovia y otro va a Berlín y otro va a París, hombre, pues ya ahí sí, ¿no? Pero... Claro, si hay uno en Varsovia, ahí cuando empiecen a haber escenarios así muy... Es momento si de... Si vuela una capital, ya sí que yo me iría de Madrid, sinceramente. Pero no creo que eso llegue a suceder, joder. Hostia, tío. No mejor. Joder, es que qué escenarios pones, tío. Es que qué escenarios pones. Bueno, lo dicho, Yago, tío. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto, ¿vale, cara? Un placer, hombre. Cuídate mucho y eso. Ya nos veremos en Madrid. Un abrazo. Un abrazo, Yago, guapo.